Señor bendiga muchísimo. Me alegra tanto ver a Giovanni y su esposa, que no vinieron solos, más bien trajeron a la tribu hoy. Gracias a Dios, es una bendición que hayan venido, y a cada uno de ustedes por estar aquí. Quiero invitarle que abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo. Abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y me dicen amén cuando lo tienen. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Damos un gran agradecimiento a todas las personas que en redes sociales nos ven. Nos sentimos honrados que vamos a un culto a alguna iglesia donde no conocemos la gente y llegan y nos saludan y nos dicen: oiga, pastores, a ustedes los seguimos la iglesia. Después del culto llegamos a la casa y escuchamos el mensaje que ustedes predican. Qué lindo, y yo realmente agradezco ese gesto tan bonito de saber que hay gente que comparte los mensajes, y así pues llevamos la palabra a muchos lugares. Tienen 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los que tienen el teléfono en la mano, la Biblia en la mano, quiero que lean conmigo en voz alta, lo más alta que usted pueda. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué Dios no te dio? Respóndame, ¿qué Dios no les dio? Cobardía. No les dio cobardía. Dice, no les dio espíritu de cobardía, les dio poder, amor y dominio propio. Voy a rogarle que cierre sus ojos y que ore conmigo. Yo te voy a rogar, aún tú que nos estás visitando hoy, que tal vez por la novedad de estar aquí te sientas incómoda, te sientas incómodo. Otros ya sienten más confianza, pero yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojitos un momento. El que nos visita y el que tiene tiempo de estar aquí, y le diga: Señor, por favor, háblame en esta mañana. Señor, háblame. Venir hasta aquí, Señor, y no llevarme tu consejo no tendría sentido. Este no es un lugar para venir a pasear, este es un lugar para que tú me hables. Han habido cantos de adoración y cantos de alabanza. Hemos podido, Señor, bendecirte con diezmos y con ofrendas, pero ahora, Señor, queremos que tú nos bendigas con tu palabra. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo se pase en este lugar, que se mueva de banca a banca y de silla a silla, desde el altar hasta el extremo de afuera donde están los hermanos guardando la puerta, y en la cocina, en las aulas. Espíritu Santo, ven, ministra a tu iglesia, ministra, Señor, tu rebaño, que tu palabra corra, que sea glorificada. Señor, que tú nos hables, toma el control, Cordero de Gloria, en esta mañana, y ministra, Señor, nuestra vida. Permita, Espíritu Santo, que nuestro corazón entienda tu consejo. Ábrenos, Señor, la mente, ábrenos, Señor, el corazón para atender a tu palabra, Señor, y ayúdanos y sánanos. Tú le dijiste a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Señor, si tu palabra limpia de esa manera tan gloriosa, queremos que en esta mañana tú nos limpies. Queremos, Señor, que tú nos renueves. Queremos, Señor, que tú nos ajustes, que tú nos transformes, que nos hagas personas de bien, cada día mejores, enamorados de tu obra y con anhelo, Señor, de servirte. En esta mañana, Cordero Santo, háblanos, que tus siervos oyen, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Aleluya. Puede tomar asiento. Le puse como tema: cristianos con carácter. Estamos viviendo tiempos curiosos donde se ha perdido muchas cosas. Yo recuerdo
que los que crecimos en el campo, cuando podíamos andábamos a patilla pelada, ¿verdad que sí? Casi nadie lloraba porque se metía una espina. Meterse una espina en un pie era como respirar de común. Rasguñarse en una cerca, aunque sea robando mangos. ¿Te rasguñaste alguna vez robando mangos, chiquitillo? Eso no era nada, ¿verdad que sí? Los chiquillos se caían y el papá lo veía y decía: oiga, se levanta. Se levantaba uno y sacudía ese montón de polvo y ese montón de chollones, que gracias a Dios el polvo lo secaba de una vez. ¿Te acuerdas, don Giovanni? Sí, porque estás igual de viejo que yo, ya me di cuenta. Y no era nada. Yo no supe que fue una andadera, hermano. Uno se arrastraba hasta que se aburriera y ya se paraba y empezaba a caminar. Eso de andaderas y ese sacadientes. ¿Cuál sacadientes? Uno chiquitillo le tiraban un pedazo de chicharrón y ahí se iba haciendo el ejercicio hasta que lograra sacar algún diente que parecía un abrelatas. Pero así era la vida de antes. Ya nos hacemos viejos, nos hacemos chineados y somos alérgicos a la lactosa. Y chiquitillos llegábamos y poníamos un tarro ahí, ordeñaban la vaca con el ubre medio embarrialado, no había tanta agua tal vez, y sacaban el poco de leche y uno se quedaba viendo un par de pelos de vaca y eso era feria y va para adentro y no pasaba nada. Los Gerber de nosotros chiquitillos eran las guayabas, y como los gusanos estaban dentro de la guayaba, pues sabían a guayaba y no pasaba nada. Pero ahora estamos viendo una situación muy curiosa. Ahora los niños tienen que andar en andaderas amplias. Los biberones tienen que ser de marca. El mío yo le hacía un hueco, hermano, que parecía una botella de coca, porque no me gustaba estar jalando. Era un solo dientazo con el diente que yo tenía y se acabó la majadería. Y el chupón era rápido para ver qué más podía soguear en la cocina. Pero hoy en día todo tiene que ser de marca. Hoy en día un chiquito se rasguña, hay que llevarlo a emergencias. Y cuando lo llevas a emergencias tienes que hacer, te preguntan 5 y 6 veces qué le pasó, porque al rato y usted lo está agrediendo. Como cuando llevamos a mi hijo Samuel a coserse la barba y a mí me preguntaron como 3 veces qué le había pasado, ya yo me estaba molestando. Y conforme va pasando el tiempo y la modernidad nos va absorbiendo, en todas las áreas de nuestra vida, perdón como lo voy a decir, el diablo está logrando lo que quería. Estamos perdiendo carácter. Hoy un chiquito se cae y depende cómo se golpea, hay que llevarlo al psicólogo porque se traumó. Y llega la psicóloga infantil y dice: sí, ¿él para qué lado se cayó? Ay, de la derecha. Ve, usted empieza a agarrar esa mano derecha y le hace masajes con tal crema. Yo se la vendo, no es barata, pero se la vendo. Y empieza, todo es una terapia, hermanos, todo es así. ¿Y sabe qué es carácter? Según la Real Academia Española, carácter es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que la distinguen por su modo de ser y de obrar a los demás. ¿Qué es lo que significa? Una persona con carácter es una persona distinguida, es una persona que actúa, que se mueve, que habla y que piensa diferente. Es una persona distinta. Una persona que tiene carácter es distinta. No es malcriada, no es un infeliz amargado. No estoy hablando de eso. Es alguien que tiene aplomo, alguien que sabe quién es Dios en su vida, alguien que sabe quién lo redimió. Y cuando viene la tormenta y cuando viene la prueba, pone la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. Cuando llegan las tribulaciones, sabe que el Señor va de la mano de él, pasando valle de sombra y de muerte, pero va de la mano. Hoy sabe que es una cosa que nos ha robado el carácter. Ay, no sé ni qué lo hice, ya lo perdí. Ahora al final reviso porque me faltó el teléfono. Aquí está. ¿Sabe qué nos ha robado el carácter? Esto. Antes, cuando teníamos una tormenta, antes los cristianos cuando tenían un problema, antes los cristianos cuando hablaban mal de ellos, antes los cristianos cuando los vituperaban, se metían al cuarto y doblaban rodillas. Hoy no, hoy ponen estados. Hoy publican todo lo que les pasa y el diablo en una pura risa mirando las pendejeras de la iglesia del año 2025. Se queda mirando que la gente ya no tiene carácter, que es chineada.
que no se le puede decir nada, porque por todo se quiebra y el diablo disfruta eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona no tiene carácter, Dios no puede depositar nada en ese vaso, porque ese vaso no es ni de barro, ese vaso es de papel, ese vaso es desechable. Y la Biblia dice que Dios derrama de su gloria y su poder en vasos de barro. Vasos que entienden que lo glorioso es lo que se echó dentro. Ellos solamente son una pelota que estuvo ahí afuera, que majaron los animales, pero que Dios en su gracia lo trajo, lo limpió y lo llenó de su Espíritu Santo. Y que lo valioso es su Espíritu Santo dentro. Y entienden entonces que su vida es para agradar a Dios. Un cristiano de carácter es un cristiano que permanece. Porque cuando la gente no tiene carácter, hermano, es tóxica, es venenosa. Gracias, hermano. Sigo con mi té. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Habla de los reglamentos para salir a la guerra. Escúchese qué bonito. Y solamente voy a utilizar un verso, porque hay muchos, pero voy a utilizar un verso de Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Y dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa. Oye, estaban en fila de batallón a punto de salir a la guerra, y el oficial, el encargado del ejército, decía: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Se lo leo en una versión más simple de entender. La versión traducción del lenguaje actual dice: y si alguno tiene miedo, es mejor que se regrese ahora mismo, para que no contagie de miedo a los demás. Por eso hay gente que en el evangelio nunca crece, por la miedera, por la habladera, por la quejadera. Porque es, hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando, hermanos, cuando tenemos un proyecto cualquiera que sea y hay un mala sombra, y ese mala sombra se encarga de dañar un montón de gente. Hermanos, yo sé que yo parezco loco. De hecho, el supervisor me dijo eso: aquí viene el pastor loco, pero que sí la logra, dijo algo así, no recuerdo bien cómo lo dijo. Ahí viene el pastor loco, pero que sí logra las loqueras que dice. Y he visto en el Señor cada loquera, hermano. ¿Y cómo no le voy a creer a Dios? Si Dios en un momento tiene a miles al frente, no a esta iglesia, tiene a miles, hermano. Agarre esto y multiplíquelo por 50. Y Jesús los tenía al frente. Y cuando le llega un discípulo y dice: Jesús, ¿por qué no le dice que se vayan? Porque ya está haciendo hambre, hasta nosotros tenemos hambre y esta gente está largo. Y Jesús le dice: oiga, denles de comer. Denles de comer. Y una vez mala sombra dice: oiga, ni 300 denarios alcanza, o sea, ni 300 jornales. Agarre 3 y multiplíquelo. ¿Por qué? Por 20,000. Ni 600. ¿Cuánto sería? Ya se perdí la matemática. 300 denarios a 20,000 colones el denario, el día de jornal. Dice: no alcanzaría para que toda esta gente coma. Y apareció un loco de esos que ama a Jesús, y llega y dice: yo aquí tengo unos pedacillos de pan, y aquí tengo un cuchizapo frito. Y Jesús dijo: con eso alimento a todos. Dígale a todos que se sienten y vamos a orar por los alimentos. Jesús necesita un loco, una loca que le crea. Disculpe la expresión que estoy usando. Necesita alguien que tenga la inteligencia de no sacar el teléfono y la calculadora, sino de ver que ese Dios que tiene es grande, que es poderoso, que cambia, que limpia, que restaura, que liberta, que hace lo que el hombre no puede hacer. A ese sea toda la gloria. Y por eso dice la Biblia: no me manden a un miedoso a la guerra, porque va a estar hablando un montón de tonteras y lo que va a hacer es empezar a dañar a los demás. El miedoso daña a la gente como el amargado daña a la gente. ¿Qué dice la Biblia acerca del amargado? Que si alguna raíz de amargura brota por ahí, dice que contamina a los que están alrededor. Hay cosa más horrible es andar con un amargado.
Yo me divierto andando con alguien de esta iglesia que tiene la misma psiquiatría mía. Y es el hermano Julio. En serio. Julio, agarramos calle, juega. ¿A dónde? Eche maleta, vámonos. ¿A dónde vamos a llegar? Yo no sé. ¿Y este camino para dónde sale? Nunca he pasado por aquí, le digo, hermano Julio, ni sé por dónde. Pero cuando vamos en ese camino y el carro va patinando y en esos cuestones de piedra, dice: qué paisajes más bellos, qué cosa más linda. Bendito Dios donde me hace pasar. ¿Sabe que si ese viejo que amo tanto empezara, uy, qué pedregal más feo, qué horrible andar aquí, qué peligroso? Fue la última vez que lo anduve. Pero tiene la misma psiquiatría. Yo creo que si le digo, vámonos por esta peña, y dice, dele a ver si el carro vuela. Y hace falta, hermanos, hace falta. La gente amargada contamina. Suba un amargado al carro para que se dé cuenta. Hermano, yo he subido gente al carro que he deseado bajar de una vez. Ay, que mire, hoy sí, y va a llover. Hoy qué rayería. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, seguimos para allá. Ahora el domingo pasado, antepasado, que tuve que salir de carrera para el sur, salí de aquí y la lluvia me estaba esperando ahí nomás. Y empezó a llover y llover y llover y llover, y no dejó de llover todo el camino. Y cuando el camino ya estaba muy horrible, gracias a Dios, Dios me puso un tráiler que me rayó y dije, bendito Dios. Me voy detrás de ese tráiler. De todos modos iba como 80, yo podía ir detrás de él. Pero ¿sabe qué me gustó? Que yo le decía a la negra cuando íbamos de camino, era un aguacero cerrado, era un chubasco, todo se veía blanco. Pero la parte que me tenía enamorado era que decía, negra, esto me recuerda a lo que dice la Biblia, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Si ese tráiler pasa, de seguro que yo con este carro paso. Y Él va adelante y nada se le va a atravesar. Y aunque no se ve bien la carretera, veo bien el tráiler. Yo a veces no veo, hermana Cristina, para dónde, pero yo veo bien a Dios. Entonces he decidido, como dice la canción, seguir a Cristo. A veces no veo el camino, porque si lo veo me espanta. Yo veo a Cristo. A veces no veo el proceso, porque si veo el proceso me espanta. He decidido seguir a Cristo. ¿Y cómo he visto la mano de Dios? ¿Cómo lo he visto aquí? Vea, bendito sea el Señor. Empezamos comprando sillas que eran de huevo, de cáscara de huevo recicladas. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Y ve ahora, tenemos bancas que le podemos subir a cualquiera y puede danzar ahí lo que quiera, menos la Macarena, pero sí puede, y todo aguanta. Y hemos ido poco a poco viendo la mano de Dios y cómo funciona esto, dándole la gloria a Dios y creyéndole a Él. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y me gusta tanto lo que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra espíritu que dice aquí habla de soplo, pero me llama la atención, hermano, porque si usted es un lector de la palabra, se va a dar cuenta que cuando Pablo escribe esto, es su último encarcelamiento. Les pinto el panorama. Hermana, él está en la cárcel. No solamente está en la cárcel, la Biblia dice, versos más adelante, que ahora sí lo tienen ya encadenado. Y no solamente eso, mijo, ella sabe que lo van a matar. O sea, ya el juicio tiene día y tiene hora de que lo van a matar. Está en una mazmorra, aprovechando un pedacito de candela o de linterna, de aceite, y le está escribiendo a su hijo espiritual, que es pastor, que está libre en una iglesia, pero a él lo van a matar. Y él sabe que lo van a matar y le escribe al que está libre. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo no tengo miedo, porque yo soy de Cristo. ¿Qué había aprendido Pablo? Lo que dijo una vez la bendita vieja Aida Barca, preciosa de aquí. Si sabe que había hecho Pablo, se había abandonado en el Señor. Como dijo una vez esa bella vieja predicando, había dejado que Dios hiciera lo que quisiera. Y cuando tú dejas a Dios hacer lo que Él quiere en tu vida, te va a ir bien. Aunque haya cárcel, aunque haya cadenas, aunque haya sentencia de muerte, hay un Dios que todo lo puede.
Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo estaba en esa situación, encerrado en las mazmorras, y estaba escribiendo: no se preocupen, no hay problema. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Él nos ha dado poder. Y no es lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, que a los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Si Dios te dio poder porque tú lo recibiste, ¿por qué tener miedo? ¿A qué le tienes miedo? Hoy vivimos con una iglesia amedrentada por el mundo. El mundo le hace presión y la iglesia se conmueve. La iglesia empieza a ceder porque entonces hay muy buenos bailes. Entonces montémoslo también en la iglesia. Hay actividades en el mundo. Hagamos unas iguales en la iglesia para que la gente se motive, para que la gente no se vaya. Hermano, créamelo, yo no quiero que usted se vaya, pero yo no voy a cambiar el mensaje, porque mi responsabilidad es decir la verdad. No es agradarle a usted, es decir la verdad. Jesús dijo una vez: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una iglesia que tiene poder es una iglesia llena de autoridad. Es una iglesia que tiene al Señor, que ha conocido su palabra, que sabe los beneficios de confiar y reposar en Él, que no tiene miedo a nada que se levante. No nos dio espíritu de cobardía. ¿Sabe que en el libro de Apocalipsis dice que los cobardes no entran al reino de los cielos? ¿Y sabe por qué los cobardes no entran al reino de los cielos? Porque normalmente la cobardía es cuando alguien le entrega el poder a otro. Cobardía es tenerle miedo a algo o a alguien. Cobardía es tener miedo que yo pueda ser mejor, que yo pueda crecer, que yo pueda buscar de Dios. Cobardía es tenerle miedo al viejo yo, al que en buena teoría ya sepulté, al que crucifiqué en la cruz del Calvario y al que sepulté en las aguas del bautismo. Cobardía es volver a lo que antes éramos, después de haber bregado en el Evangelio y habiendo conocido al Señor y disfrutando de su gracia y disfrutando de su bondad. Cobardía es devolvernos. Cobardía es después de haber avanzado tanto, como dijo el apóstol Pablo: a mí me da miedo que habiendo sido heraldo vaya a ser eliminado. Pablo decía: eso sí me daría miedo devolverme, porque el mismo Jesús había dicho que alguien que tome el arado y mire para atrás no es digno de él. Usted solamente camina, hermano. En el camino, los que han arado y los que saben de eso saben lo complicado que es volver a ver para atrás. Jesús no está hablando de una maquinaria como en algunos países, que los tractores se manejan por GPS y ni siquiera hay personas a veces manejándolos, o parte la asiste un chofer y parte la asiste un satélite, y el tractor camina en línea recta a la perfección, con todos los grados medidos, porque un GPS lo mueve. No, cuando yo crecí se araba con bueyes, y cuando se araba con bueyes, el arador sabía que tenía que agarrar cierta cantidad de tierra con el arado para que el terrón pudiera dar vuelta y quedar completamente cubierto. Si agarraba más, no lo partía; si agarraba menos, perdía el tiempo. Entonces el arador siempre tenía la mirada puesta adelante, en la rueda del arado y en el pico del arado, por si habían troncos, por si habían piedras. Jesús decía: yo ocupo que estén mirando al frente, que no se distraigan, para que no pierdan el tiempo. Dios te llamó no para ver lo que has logrado, sino para ver lo que Él va a hacer en ti. ¿Por qué? Porque, hermanos, se nos volvió costumbre hablar de lo que hemos arado, agarrados del arado herrumbrado, y ya ni hay bueyes, están disecados. Hace mucho tiempo dejamos de arar, pero sí nos sentamos a ver: es que lo que yo hice, y es que lo que yo fui, y lo que yo tenía, y donde yo estaba, y ahí sí me trataban bien, y ahí sí, la vida. ¿Cuánto tiempo perdemos mirando para atrás, hermano?
¿Cuánto tiempo perdemos mirando para atrás? Hermano, avance, camine y are y sírvale al Señor. Dios nos dio poder, y no solamente poder, también nos dio amor, como dice Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Pero aquí hay una cláusula terrible. Mejor no lo hubieran escrito, porque esto nos enreda un montón a todos. Escuche cómo dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esto se oye muy simple, pero es horrible, porque no hay excusa. Si usted no tiene amor, no tiene el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo vino a hacer morada en su vida, lo primero que sembró fue amor. Y si usted no lo tiene, no hay Espíritu. Y si no hay Espíritu, no hay Cristo. Y si no hay Cristo, no hay salvación. Así de simple. La Biblia no dice que tenemos que ejercitar el amor para que crezca. No, la Biblia dice que Dios es amor. Y la Biblia dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Y ahora la Biblia dice aquí que Dios derramó su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. O sea, le dijo: Espíritu Santo, vaya, llene a aquella persona. Y lo primero que necesito que tenga dentro es amor. Por eso cuando habla de que más importante que los ministerios, 1 Corintios capítulo 13, es el amor. Por eso la Biblia dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, que el primer fruto del Espíritu es el amor. Y si no hay amor, no hay Espíritu. Es que yo vivo odiando a un montón de gente, no hay Espíritu. Es que yo vivo odiando mi vida pasada, no se ha convertido. Ya soltemos el pasado, hermanos. Que el pasado es una maña del diablo para enfriarnos, para apagarnos. El pasado solamente sirve para desanimarnos. El pasado solamente sirve para restregarnos en la cara y volvernos al polvazal donde estábamos. No, miramos el presente, miramos su gracia, miramos su amor, que por gracia somos salvos, que Él nos ama y nos perdona, que nuestra vida pasada se olvidó. Eso dice la Biblia. Ay, hermanos, pero hay gente. Y voy a darles un ejemplo de por qué el pasado es una maldición. Estoy construyendo un edificio allá en el sur, grande, iba a ser un lavacar. Y llegó un muchacho. El muchacho había salido de drogas, había salido de un montón de vicios. Y entre ellos el favorito de él era el hurto, él robaba. Pero se convierte. Y se convierte de corazón, pero pareciera que mal dirigido. Porque a veces pasa eso, a veces. Por eso el apóstol Pablo dice que no pongan un neófito en el ministerio, no sea que se envanezca y caiga en condenación. Y un neófito es un recién convertido. La cosa es que yo estoy construyendo el edificio, y él llega y él empieza a decirme todo lo que consumía, y me explicaba cómo se ponía la piedra en la cosilla esa ahí en la lata, y cómo le prendía fuego y cómo jalaba. Yo la veía, pero este hombre se está drogando con la mente. Y yo, brother, aquí y aquí. Y yo, ¿será que anda la chinga de marihuana ahí todavía que? Y llega y me dice: ay, mira, mi pastor, yo ya me voy porque tengo una entrevista de trabajo. Yo le digo: ven acá. A usted el pastor suyo no le ha dicho esto, pero yo sí se lo voy a decir. ¿Usted de verdad se convirtió? Sí, mi hermano. Entonces cuando lo entrevisten, ni se le ocurra decir que era usted. Porque déjeme decirle que con oírlo hablando media hora, yo estoy a punto de guardar las herramientas en la bodega. Así que por favor ni se le ocurra contar que es usted. Si Cristo te salvó, hable del Cristo que te salvó. Pero parece que te jactas de la vida que tú tenías, y eso es señal de que no la has soltado. Suéltela y hable de Cristo. Llegó a la entrevista de trabajo y no le dijo al jefe lo que era. Llegó a lavar carros en una empresa grande que hay de lavacarros allá, y lo primero que le contó a los compañeros era de dónde Cristo lo había sacado. Lavó el primer carro y el segundo lo lavó en el patio de la casa, porque ese día que entró, ese día lo echaron por estar hablando de su pasado. Tienes un pasado, ya Cristo te perdonó, ya es pasado.
Mira al frente, mira hacia adelante, mira lo que tiene Cristo para ti. Disfruta de la bendición de amar a Cristo. Disfruta de esa gracia que Dios te dio. El amor cubre, dice la Biblia, multitud de pecados. El amor hace un montón de cosas maravillosas. Pero si queremos hablar de algo y si queremos presumir algo, la Biblia dice: presumamos a Cristo. Quizá por eso el apóstol Pablo decía: oiga, yo tengo una gran historia en mi vida, pero todo eso yo lo tomo como pérdida, como que no tiene ninguna ganancia. Yo mejor me dedico a hablar de Cristo. Cristo es la razón de mi vida. Cristo fue el que me salvó. Yo pude haber hecho un montón de cosas, pero Cristo un día salió a mi encuentro y me reclutó. Y Pablo se le llenaba la boca hablando de la salvación, de lo que Cristo había hecho en su vida. El amor, ese amor que Dios le da a uno, es un amor no solamente para amar a los demás, es un amor de fidelidad hacia Cristo, porque cuando uno ama, uno quiere ser fiel. ¿Verdad que sí? Yo amo a Dios y yo quiero serle fiel. Y entonces por rebote, todo lo que está a mi alrededor está bien, porque yo quiero serle fiel a Dios. Su esposa, su esposo va a estar bien, sus hijos van a estar bien, porque usted ama a Dios. ¿Y qué pasó cuando usted empezó a amar a Dios? Dios dijo: bueno, ahora sí, ahora que es mío, ahora que es mía, lo voy a llenar de mi Espíritu Santo, y lo primero que va a brotar es amor. ¿No han leído en el libro de Cantares y dice: y su bandera sobre mí fue? ¿Cuántos se acuerdan? Betica fue la que respondió. Y su bandera sobre mí fue amor. ¿Y qué distingue a un país? Cuando usted llega a la frontera con Panamá, lo primero que se iza con mucha honra ya en ese edificio grande es la bandera panameña. Y cuando usted llega aquí al puesto de Costa Rica, lo primero que se iza es la bandera costarricense, enarbolada ahí, flameante. Bueno, no mucho, casi flameante, pero de fuego, no de viento, allá en la frontera sur. Igual en Nicaragua, cuando cruzamos la frontera con Nicaragua, allá está la bandera celeste y blanco, creo que es, si no me equivoco, no recuerdo bien. Y está la bandera tica, lo que demuestra que esa nación pertenece y está bajo la cobertura de ese color patrio y de esa bandera. Por eso, cuando la bandera de Dios es amor sobre tu vida, usted es patria de Dios y debería de honrar a aquel que te colonizó, que te compró, que te hizo nuevo y que en buena y sana teoría te llenó de ese amor que cubre multitud de faltas, que cubre multitud de pecados y que te hace nueva criatura. Es que yo soy de Cristo, pero con una mala crianza diabólica que dice uno: ajá, pues no es de Cristo. Es que yo soy de Cristo, pero entran unas depresiones que de uno dice: pero la vida, ¿de a dónde sacan tanta tristeza? Me gustaría, como para la gente alegre que quiera sentirse triste, poder como embotellar tristeza y vender Proconstrucción. Ve, construcción, por construcción sí vendería yo tristeza. Hermano, hermana, en el amor de Dios, cambie esa bendita cara. Y así se lo esté que se lo lleva a la trampa. Entrad por sus puertas ¿con qué? En voz alta, entrad por sus puertas con, por sus atrios, alabad. Esto ya parece una liturgia, ¿verdad? Estoy repitiendo conmigo. Entrad por sus puertas con alabanza. Entre por ahí con gratitud. Entre por ahí con júbilo. La Biblia dice que voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Y hay una canción que dice lo mismo: hermanito, ¿cómo le va? Ay, qué desgracia de Cristo tiene ese hombre, no es el mío. El Cristo que tiene ese hombre y tiene esa mujer está crucificado allá en algún templo, todo negro y todo escarapelado. Pero el Cristo mío es vivo y es eficaz y es glorioso y ha cambiado mi lamento en baile. Y no es que no tenga problemas. Se lo voy a decir más terrible todavía. No es que yo no tenga problemas, es que mis problemas a usted no le importan.
Es que usted no tiene por qué llegar aquí un domingo y decir: ay, hermano, ustedes vieron al pastor lo triste que estaba. Ay, el pastor tan triste. Al rato y se va, y uno, gloria a Dios, y otro, ay, que no se vaya. No, hermano, usted entra por esa puerta como si se acabara de pegar el loto ahí donde la China. Algunos juegan esa cochinada todavía, pero acuérdese del diezmo pro construcción. Aquí lo santificamos, hermano, y después le ponemos en disciplina per secula seculorum. Salvo el que no sabe latín. Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo nuevas criaturas. La Biblia dice que echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Jesús dijo: vengan a mí los trabajados. Entonces, hermano, la carga que usted traiga, hermano, véngase tieso. Tráigala aquí al altar, suéltela aquí, componga la cara y hable con los hermanos, porque a veces, qué desgracia, hermanos, uno va a saludar a la gente: Dios le bendiga, amén. Pero ¿qué le pasa? Cristo no murió por este y por aquel. ¿Por qué somos tan evidentes cuando tenemos un problema? Eso el diablo lo disfruta. Hermano, cuando un cristiano es evidente, cuando está en tormentas, en luchas y en pruebas, el diablo disfruta eso. Pero al diablo lo confunde cuando un cristiano está en luchas, en pruebas, en dolores, en enfermedades, y aún así dice: bendito sea Jehová mi roca, bendito sea mi Dios de gloria. Hoy voy a ir a alabar y voy a bendecir el nombre del Señor. Hoy yo lo voy a exaltar. Hoy le voy a dar las gracias a Él por todo. Esos cristianos confunden al diablo, porque dice: ¿cómo rayos? Si a Perico de los Palotes nada más le hago bu, y son 15 días sin ir a la iglesia, y ese parece que no le pasa nada, le tiro flechazos por aquí, flechazos por allá, pero se los olvida que hemos levantado el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, dice la palabra. Hemos levantado la espada del Espíritu y le hemos creído a Dios que no importa la tormenta que tengamos, Cristo está con nosotros. La Biblia dice que otra cosa que Dios dio y nos dio el poder para tener es dominio propio, es la capacidad de controlar nuestros pensamientos. Y aquí entro en un pleito con la psicología. Aquí entro en un pleito con la psicología, porque si el psicólogo no es cristiano, porque el gato está mudando de pelo, usted se puede deprimir. Y al rato, y la culpa de que el gato esté mudando pelo fue porque su tatarabuelo no le dijo hola el último día que se iba a morir. Y hoy la gente es tan simple, tan escasa de palabra y tan escasa de Dios, que le crea a un psicólogo y no le crea al que hizo este libro, que conoce los pensamientos y que tiene una espada del Espíritu que dice que opera, que discierne los pensamientos, lo más escondido del corazón, que parte hasta los tuétanos. ¿Para qué rayos parte un hueso? Porque hay gente que ocupa un tratamiento más especial. ¿Por qué la Biblia habla de dominio propio? Porque yo puedo decir: Señor, tú eres mi Dios, sin importar la tormenta que yo esté pasando. Jesús sabía que iba a morir. San Juan capítulo 17. Y en ese saber que iba a morir, le dice: Padre, mi hora aquí ya se acabó. Ahora glorifícame tú al lado tuyo, como la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús le está diciendo: ¿sabe una cosa, papá? Yo aquí de esta tierra ya voy a partir, pero sabe que cuando parta de aquí voy a estar contigo. Entonces puso la mirada en el final y no en el proceso. Cuando usted empieza a ver demasiado el proceso, se devuelve, pero cuando usted ve el final, hermano. Es como nosotros constructores, cuando llegamos y trazamos una casa, trazamos un edificio, llega la gente y dice: qué pequeño se ve. Y cuando hacemos los huecos, la gente dice: pero esto es un huevito de casa. Hasta que empezamos a levantarla y empieza ya a magnificar todas las paredes. Uno sí ve la casa desde el principio por la costumbre de trazarlas y de hacerlas, pero la gente no. Y hay gente que el proceso los desanima. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 15,
Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Se lo leo de nuevo. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y la palabra Abba aparentemente significa como poderle decir papito, como algo muy cercano, como algo muy personal. Ya no tenemos espíritu de esclavitud para andar en temor. La gente que anda en temor es esclava de sus miedos. ¿Sabe quiénes padecen de temores? El chismoso padece de temores, porque sabe que en algún momento alguien lo va a cantar, que en algún momento se le va a caer toda la telaraña de chismes que tenga. ¿Sabe quién anda con temor? El mentiroso, porque la mentira va a tener que sostenerla todos los días y en algún momento va a salir a la luz la verdad. ¿Quién anda en temor? El que anda deliberadamente pecando, porque sabe que en algún momento todos esos pecados que ha hecho en oculto van a ser iluminados, encandilados, puestos al frente y con pantalla gigante. Por eso qué bueno es acercarnos a Cristo y pedirle perdón. La Biblia dice en el Salmo 125:1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La confianza en Dios lo que hace contigo es que te mantiene permanente y te mantiene constante. La confianza en Dios hace que tú te mantengas firme y que más bien sirvas como una dirección para aquellos que no conocen el camino. Qué lindo poder decir, después de muchos años: viste a fulano, viste a mengano, toda su vida en Cristo, y el último respiro fue alabando y glorificando a Dios. Y dice uno: qué lindo así, qué lindo así. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Por eso estoy hablando de cristianos con carácter. Los que confían en Jehová no se inmutan, no se mueven, no tambalean, saben lo que han creído, saben en quién creen, saben a quién aman, saben a quién deberle lealtad. ¿Usted confía en Dios? Hermana, ¿usted confía en Dios? Pero los que confían en Dios son como el monte de Sión, no se mueven. ¿Sabe que el monte de Sión no era tan grande? Pero entre los que había, ese era uno de los vistosos. Entonces si llegaba alguien y decía: oiga, pero ¿por dónde está Jerusalén? Y decían: mira aquel monte, ahí a la par. Ve aquel monte, ahí. Qué lindo sería que el día de mañana ocupen un cristiano y que digan: váyase por esta calle. Allá después de la vuelta va una casa de tal color, amarilla con verde, el color más vacilón, ¿verdad? Y en esa casa se va a encontrar un señor que se llama fulano y una señora que se llama perenceja. Vaya, búsquelos a ellos, ellos van a orar por usted, le van a dar un consejo. Los que confían en Jehová se van dando a conocer con el tiempo. Cuando se perdían las mulas en los tiempos de Saúl, decían: vayan del vidente, vayan de Samuel, vayan allá, ese hombre sabe. No vaya a ninguna otra parte, vaya donde ese hombre, porque ese hombre sabe. Hoy en día, hermanos, usted tiene que ser un derrotero, usted tiene que ser un mojón, como los que hay. Yo los conocí, no los conocí en Nicaragua, los conocí aquí en la frontera con Panamá. Hay un mojón, es un obelisco de cemento donde tiene dos placas. Y en una placa dice que es soberanía y territorio costarricense, y al otro lado dice que es soberanía y territorio panameño. Pero cuando la gente quiere saber por dónde va el área limítrofe, llega ese mojón y sabe que ese es el límite, que esa es la frontera. Ojalá y hasta el diablo sepa hasta dónde puede llegar con usted y los límites que usted puso, porque usted tiene carácter. Ojalá hasta el diablo sepa que usted puso una raya
y de ahí para allá no pasa el diablo. Ojalá usted entienda que, como dice el libro de Romanos, Dios le ha dado un espíritu de adopción en el cual usted puede estar seguro que usted es de Dios, y deje de andar con tanto miedo. Hoy conozco gente, hermano, con ataques de pánico, con miedos, con depresiones, y son cristianos, pero ¿qué es lo que pasa? Hablan mucha paja por teléfono, hablan mucha paja con el vecino, pero no hablan cosas sustanciosas con Dios. Hablamos de todo, nos quejamos de todo, pero para eso hay un Dios que podemos buscar y decirle: Señor, tú me puedes sacar de esto. Termino con Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro porque lo amaba. Jesús en el monte de los Olivos, por allá, ¿verdad? Dijo: mi alma está triste, abatida hasta la muerte. Nada más con un poquito de discípulos que estaban ahí con él, y dice: quédense conmigo un ratito orando. Solamente 2 veces Jesús pareciera como que abrió esos sentimientos. También cuando se lamentó sobre Jerusalén porque mata a los profetas, a pedir a los que les son enviados. Pero si usted lee toda la Biblia, usted verá un Jesús aplomado, ecuánime en lo que decía, centrado, enamorado de Dios. Y por más tormentas que tenía a la derecha y a la izquierda, su cometido era predicar el evangelio de la salvación. Y esa fue la consigna de Jesús. Y aún después de su muerte fue su consigna, y sigue siendo su consigna hasta este tiempo. Estamos en una necesidad urgente de cristianos con carácter. Termino contándoles algo que me pasó un día de estos. Estaba trabajando en una casa de un pastor, un trabajo muy horrible, por cierto, escarbando y sacando piedras enormes. Y recientemente habíamos hablado de la necesidad de pastores en la obra. Y yo siempre que trabajo estoy pensando, me gusta pensar en la palabra, a veces estar orando. Y estaba entre pensando y orando, y yo decía: Señor, qué cierto es esto. Ya no hay pastores, ya la gente no quiere pastorear, ya la gente no quiere servir. La gente quiere estar en una iglesia, quiere pertenecer a una iglesia, pero no quiere servir. Y los que quieren servir, a muchos quieren servir porque tienen la capacidad de hacerlo, pero no la espiritualidad para hacerlo, que es otra cosa. Hay gente que tiene talento, pero no es de Dios. Es que deberían poner a mi hijo, que mi hijo es un ministrazo, pero es un mundano. No se mete con Dios, pero hay que ponerlo. No, así no funciona. Y mientras estaba en esa situación, y yo decía ahí escarbando: Señor, de veras que la mies es mucha y los obreros pocos. Literalmente me dijo: ¿y usted de qué se preocupa? Que la falta de preocupación que tiene la iglesia ahorita por los ministros, esa falta de preocupación es la que le va a pastorear los hijos. Y eso me espantó más, no me dejó tranquilo. No sé si usted me entiende este juego de palabras, pero ante nuestra indiferencia al evangelio, ante nuestra indiferencia a un cristianismo verdadero, usted se ha preguntado: ¿quién le va a pastorear los hijos suyos si usted no quiere hacer nada para el Señor? Y si podemos, criticamos a los que sirven. ¿Quién le va a pastorear a sus hijos? Qué silencio más sepulcral. ¿Quién va a pastorear sus hijos? ¿Quién va a pastorear sus nietos? Si ya la gente no quiere servir. Y el que quiere servir por talento, no por llamado, no por ministerio. Tenemos un montón de pastores allá afuera sirviendo por talento y no por ministerio. Dios no los llama a pastorear, y las iglesias les están secando. Tenemos un montón de gente que está pastoreando por obediencia, porque un pastor los llamó, pero ellos no tenían ese llamado.
¿quién va a pastorear sus hijos? Si nosotros mismos como papás no estamos poniendo el más mínimo empeño a veces, ¿quién va a pastorear a nuestros hijos? Si yo no me quiero levantar. Cuando la abuela Aida estaba muy joven, esa vieja bella, hace más de 30 años, ahora unos 35, 36 años que yo conocí a esa vieja bella en San Pablo, en la iglesia de San Pablo. Sus hijas eran muchachitas y había un llamado al altar. Y yo recuerdo que la gente llegaba y lo primero que le decía: Señor, heme aquí, ¿en qué te sirvo, Señor? ¿Se acuerda, abuela Aida? Señor, ¿en qué te sirvo? Señor, ¿en qué te sirvo? Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, tengo que santificarme. ¿Qué tengo que dejar, Señor, para servirte? Este no es un asunto de servir, hermano. Este es un asunto de dejar cosas para que Cristo nos conquiste, nos colonice y nos llene más. Porque a veces el problema es que creemos que la gente puede servir porque tiene oratoria, porque tiene retórica, porque tiene facilidad de palabras, porque maneja un instrumento. No, eso no es servir a Dios. Eso lo hace el mundo, lo hacen los rockeros de Metallica también, lo hacen los oradores, los no sé cómo se llama en inglés, los motivadores lo hacen y no usan la palabra. No se trata de capacidad, se trata de llamado, y el llamado es algo que es divino. El llamado se consigue humillándonos, tirándonos al altar y diciéndole: Señor, tómanos en cuenta. Y cuando usted le dice al Señor y le entrega su currículum y le dice: Señor, tómame en cuenta, Él inmediatamente lo revisa con el Espíritu Santo y le dice: sí, pero cambia esto. Sí, pero en este renglón no me gusta lo que escribió, cámbialo. Sí, pero la forma de ser usted no me gusta, cámbiala. Sí, pero la forma en la que trata a su esposa me la cambia y te llamo. Sí, pero esta maña que tenés escondida que nadie sabe, me la va a soltar y yo te uso. Yo te uso porque tenemos un Dios que quiere usar a la gente en este tiempo, pero la gente no se quiere disponer. Y los ministros están en peligro de extinción. Y falta poco tiempo para que los pastores y las pastoras que quieran predicar la verdad ya sean declarados no gratos. Porque la gente quiere oír las fábulas. Pablo se lo dijo, Pablo lo dijo, Pedro lo trató de mencionar, de que la gente va a poner ese oído a las fábulas y se va a llenar de fábulas y va a dejar de oír la palabra. ¿Y qué es lo que confronta al hombre? ¿Qué es lo que lo convence? ¿Qué es lo que lo cambia? La palabra. La palabra es este libro que dice lo que estamos haciendo mal y que tenemos que cambiar. Cristianos con carácter, ¿quién va a pastorear sus hijos? Si usted no quiere venir a la iglesia, ¿cada cuánto van a venir sus hijos cuando se independicen? ¿Ya usted lo pensó? Si usted no quiere orar, decime cuánto van a orar tus hijos cuando no estén bajo su tutela. Y decime qué tan cristianos van a ser tus nietos en este mundo tan corrompido, tan perdido que tenemos allá afuera. La iglesia deberíamos de verla como un refugio moral donde todavía nos dicen la verdad, aunque nos caiga mal. Ocupamos cristianos de carácter, que tengan el carácter de decir: sí, cierto, yo soy así. Y no que digan: el mensaje no me gustó, sentí que el pastor se fue en contra mía. Seguramente sí me fui en contra suya. Asumo la responsabilidad. Yo quiero que usted se salve. Yo quiero que a sus hijos les vaya bien en la vida. Pero no todo el tiempo sucede. Pero para que a sus hijos les vaya bien en la vida, tenemos que permanecer constantes en el Señor, sufriendo a veces, pero constantes, porque nos comprometimos fue con Él y el contrato lo firmamos con Él. Cristianos de carácter, voy a rogarle que cierre sus ojos y que piense por un momento en esto. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Tú tienes poder? ¿O te cuesta decir que no? ¿Tienes amor y odias a gente? ¿Tienes dominio propio? Pero cualquier cosa te rueda a la derecha o a la izquierda, te desanima, te apaga. Entonces no tienes dominio propio. Porque el cristiano es cristiano en todo tiempo. Aunque esté pasando tormentas horribles, es cristiano en todo tiempo. En esta mañana, ¿cómo está tu vida delante del Señor? Ocupamos tener carácter en estos tiempos.
Habla con el Señor y dile: Señor, probablemente yo necesito cambiar mi carácter. Todo me apaga, todo me desanima. La más pequeña insinuación del diablo y caigo en sus trampas. La más pequeña cosa y se me va el gozo. Salgo del culto contento y no he llegado a la casa y ya voy molesto. Señor, dame, y necesito cambiar mi vida por tener un dominio propio. Y necesito aplicar lo que dice tu palabra. Necesito llevar cautivo todo pensamiento a tu obediencia. Señor, en esta mañana ayúdame, Señor. Perdona mis faltas. Señor, necesito cambiar, necesito mejorar. Mi vida debe ser mejor. Porque no tengo autocontrol. Porque me controla lo que me rodea. Y me transformo con mi entorno, Señor. Y necesito ser sal y luz. Necesito ser cristiano donde quiera que esté y con cualquiera que me relacione. Permíteme ser hijo tuyo aquí en la iglesia y también en la calle. Permíteme ser hijo tuyo en mi casa, donde mis hijos, mis hijas te ven.